3, 2, 1. Hola, ¿cómo están estudiantes, padres de familia? ¿Cómo me les ha ido? Espero que estén muy bien. Bueno, nosotros somos Brian Steven Ramírez Cortés y Laura Alejandra Hoyos Ortiz. Somos profes de matemáticas de grado cuarto del Colegio CAFAM. El día de hoy venimos a explicarles algunas cuestiones importantes sobre las unidades de longitud. Primero comencemos hablando, pues, que la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, cuando yo quiero hablar de la longitud entre una silla y una mesa, pues es la distancia que los separa a ellos. ¿Cuál es la longitud entre una cama y la cocina? Pues la distancia que de mi cama a la cocina. Regularmente nosotros utilizamos algunas unidades para medir esas distancias. La longitud se mide utilizando diferentes unidades dependiendo del país en donde nos ubiquemos. En Latinoamérica, África, Asia, se utiliza el metro, el kilómetro, decámetro, entre otras. Hay países como principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña que utilizan las yardas, las millas, las pulgadas. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de los metros. Eh, los metros es la unidad fundamental de la longitud para nuestro país. Eh, el metro cuenta con sus múltiplos y cuenta con múltiplos. Los múltiplos son unidades más grandes que el metro. Entre ellos están el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Y los submúltiplos son las unidades que son más pequeñas que el metro. Entre ellas está el decímetro, el centímetro y el milímetro. Como podemos ver en la imagen, tenemos una tabla que nos muestra esas relaciones. A la izquierda de los metros están los múltiplos, los que son más grandes, y a la derecha están los submúltiplos, los que son más pequeños. Como ustedes pueden ver, están en orden. Quiere decir que los kilómetros son más grandes que los hectómetros y así sucesivamente. Algunos ejemplos que podemos tomar de las unidades de longitud, por ejemplo, la distancia de Bogotá a Girardot son más o menos 80 kilómetros. Cuando uno mide el largo de una cancha, uno puede decir que el largo de una cancha puede ser de un hectómetro, etcétera. Entonces, lo que nos trae el día de hoy acá es cómo hacer equivalencias entre estas unidades. ¿Qué quiere decir equivalencias? Pues que si yo quisiera expresar 20 kilómetros en centímetros, ¿cómo lo haría? Si yo quisiera expresar 30 metros en milímetros, ¿cómo lo haría? Y eso pues nos lo va a explicar Laura. Bueno, retomando lo que Brian nos contaba sobre las unidades de longitud, resulta que estas unidades de las que estamos hablando hoy son las medidas estandarizadas. Quiere decir que en cualquier parte del mundo, eh, si tú pides, no sé, un cartón que mida 2 metros va a tener la misma medida aquí en Colombia, o en China o en Estados Unidos, sin importar eso. Esto surgió porque antes se utilizaban otras medidas que se conocen como no estandarizadas, que por ejemplo pueden ser las manos, los pies, pero por los seres humanos no somos iguales, pues eso traía bastantes dificultades a la hora de poderse entender con otra persona cuando teníamos que medir algo. Si ustedes ya conocen algunas unidades y están familiarizadas con unos más que otros. Por ejemplo, si ustedes ven la regla, pueden identificar cuáles son los centímetros. Entonces, si uno quiere dibujar una línea de 5 centímetros, pues ustedes fácilmente pueden realizarla y pueden identificar esa longitud. Pueden también, a partir de la regla, por ejemplo, identificar los milímetros, que son las rayitas chiquiticas que están entre cada centímetro, y pueden así saber, por ejemplo, esa equivalencia visualmente. Hay otras que no son tan fáciles de identificar visualmente porque son muy grandes, pero pues vamos a ver cómo vamos a hallar esas equivalencias acá. Es importante en este momento aclarar que no vamos a multiplicar, no vamos a dividir para hallar esas equivalencias. Todo lo vamos a hacer es utilizando una tablita parecida a la que está apareciendo en el. Entonces, vamos a realizar una serie de ejercicios para poder entender cómo utilizar esta tabla y cómo asimismo pues ir hallando las equivalencias. En un principio solo vamos a hallar en lo posible equivalencias de las unidades grandes, o sea, de los múltiplos a unidades más pequeñas, hacia los submúltiplos. Pues porque no estamos manejando
ni multiplicación ni ni multiplicación ni división, como decíamos ahorita, y mucho menos números decimales para grado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar el valor posicional de los dígitos. Ustedes, cuando eran más chiquiticos, conocían cuáles eran las unidades, las decenas, las centenas, saben que después sigue la unidad de mil. Entonces, en este momento lo que nos interesa siempre es identificar cuál es el dígito de las unidades. Entonces, si yo, por ejemplo, escribo el número 374, el dígito de las unidades corresponde al número 4. ¿Por qué es importante el dígito de las unidades? Porque ese dígito va a ser el que me va a dar a mí la referencia con respecto a la unidad de medida que me dan inicialmente para así poder después buscar su equivalencia. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Tengo el número 9, que corresponde al dígito de las unidades. Entonces, tengo 9 metros y quiero hallar su equivalente en centímetros. Entonces, yo ubico el 9 en la unidad de medida, que en este caso en metro. Siempre voy a ubicar de a un solo número por cada una de las casillas de la tabla, con excepción de las casillas que van en los kilómetros. En los kilómetros pueden ir 1, 2, 3 dígitos, inclusive más, porque existen realmente muchas unidades de longitud más grandes que el kilómetro, pero solo hasta grado cuarto vamos a conocer hasta el kilómetro. Por eso es que va a ser el único espacio en la tabla donde puedo poner o escribir cómo se hallan las equivalencias, entonces, utilizando la tabla. La idea es que en las casillas que yo tengo que ir completando, voy a completar con ceros. Entonces, mi ejemplo inicial es 9 metros, tengo que completar hasta los centímetros. Significa que hay dos espacios que van a corresponder a 2 ceros. Es decir, que 9 metros corresponden con 900 centímetros. Veamos ahora el 38. Entonces, yo reviso el número 38. El dígito que está en las unidades corresponde al número 8 y ese es el que voy a asociar con los decámetros. Voy a la tabla y ubico el número 8. El número 3 va a ir a la izquierda del número 8 en la casillita siguiente, o sea, va a corresponder el 3 en la casilla de los hectómetros y tengo que completar con ceros hasta los... Tengo 4 espacios en la tabla para completar con ceros. Esto me representa entonces que 38 decámetros van a ser iguales a 380.000 milímetros. Veamos ahora el siguiente ejemplo. 257 metros. Entonces, nuevamente, tengo que mirar cuál es el dígito que está en las unidades. En este caso, es el número 7. Ese número 7 es el que va a ir en la unidad de medida que empieza en el metro. Entonces, pongo el 7 en los metros. El número 5 va a ir en los decámetros y el número 2 en los hectómetros. Y completo ahora con ceros. Como voy de metro a decímetro, solo tengo que completar con un cerito. Entonces significa que 257 metros tiene su equivalente en 2570 decímetros. Ojo con confundir decámetros con decímetros. Siempre es importante hacer una doble revisión con las unidades de medida que tengo que... Bueno, voy con el último ejemplo que voy a explicar y Brian va a continuar con los últimos 3. Entonces, tengo el número 29. El dígito de las unidades, entonces, es el 9 y lo pongo en la unidad de medida, que es el kilómetro. Como les decía ahorita, en el kilómetro es la única casilla donde pueden ir más de 2 dígitos, entonces voy a poner el número 2 ahí. Y completo con ceros hasta los decámetros, entonces voy a completar con 2 ceros.
Por tanto, 29 kilómetros son 2.900 decámetros. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Dice, vamos a buscar la equivalencia de 745 hectómetros en decámetros. Entonces, recordemos que lo primero que vamos a hacer es ubicar las unidades del número que vamos a ubicar en la tabla. En este caso es 5. Ubicamos la columna de los hectómetros y ahí colocamos el 5. Ok, entonces las otras dos cifras las vamos a colocar en la casilla que está a su izquierda. Como la de los kilómetros, lo vamos a ubicar en una sola. Ahora, cuando ya tenemos ubicado el número, lo que sigue es llenar con ceros hasta la unidad que nos están solicitando. En este caso son los decímetros, los decámetros, perdón. Quiere decir que vamos a colocar un 0 aquí a su izquierda. Perdón, a su derecha. Listo. Luego de eso, pues vamos a leer el número y lo vamos a ubicar en la línea. Dice 7.450. Quiere decir que esa es la respuesta que vamos a escribir acá. 7.450. Ok. Sigue. El otro ejercicio es 745 hectómetros. Los vamos a convertir en decímetros. Entonces, recordemos. Primero, la unidad. Este caso es 5. Y la ubicamos en la columna de los hectómetros. Aquí está. Luego, las cifras que sobran, las ubicamos en la casilla que está a su izquierda. En este caso es la de los kilómetros, por lo tanto la podemos colocar completo. ¿Listo? Luego vamos a completar con ceros a su derecha hasta que lleguemos a los decímetros. En este caso, 1, 2 y 3 ceros. Listo. Lo único que nos falta es leer el número y ubicarlo en la línea. Entonces, en este caso, tenemos 745.000. Lo ubicamos. 745.000. Ok. Entonces, en este caso, diríamos que 745 hectómetros son 745.000 decímetros. Listo. El último caso que tenemos son 7.000 milímetros. Los vamos a expresar como metros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual. Ubicamos la unidad y esa unidad que es un 0 la vamos a colocar en la columna de los milímetros, en este caso acá. Luego, en la parte de la izquierda vamos a completar las cifras que faltan, en este caso 0, 0 y 7. Como ustedes pueden notar, en este caso no estamos convirtiendo de un múltiplo a un submúltiplo, sino en el contrario, estamos haciendo desde una unidad más pequeña a una unidad más grande. En este caso, ¿cómo hacemos? Como estamos hablando de metros, pues nos vamos a ubicar en la columna de los metros y vamos a mirar cuál es la cantidad de unidades que quedan marcadas en esa columna. En este caso son 7. Como quedaron 7 unidades marcadas, quiere decir que la respuesta sería 7. 7.000 milímetros son 7 metros. Ahora, para las siguientes equivalencias, Laura nos va a colaborar. Listo. Digamos que el último ejemplo que mostramos aquí de los 7.000 milímetros a los 7 metros es para que ustedes puedan ver cómo se relacionan las diferentes cantidades dependiendo de las unidades en esa, digamos que organización de la tabla. Nosotros cuando hallamos equivalencias podemos expresar un mismo resultado en diferentes, digamos como clasificaciones por unidades de medida. Entonces, siguiendo el mismo orden de trabajo, ubicamos la unidad de medida, que es el 5. Tengo 985 centímetros y ya identifiqué que la unidad es el dígito que está en las unidades es el número 5, que es donde lo voy a empezar a ubicar el número en los centímetros. Entonces pongo el número 5.
voy a completar hacia la izquierda con los otros dígitos, el número 8 y el número 9. Aquí me están pidiendo que exprese esa cantidad en metros y en centímetros. Entonces, partiendo de lo que ya hicimos, puedo identificar la casilla de los metros, que hay un dígito que es 9, o sea, significa que hay 9 metros en este número, en esta longitud, tengo 9 metros. Y tengo centímetros. Aquí no basta con decir que solo hay 5 centímetros, realmente hay 85 centímetros, o puedo también decir, tengo 9 metros, 8 decímetros y 5 centímetros. Si no me están pidiendo la unidad de los decímetros, cojo todo el dígito, o sea, los dos dígitos para representar los 85 centímetros, como lo hacíamos en los primeros ejercicios. Entonces me quedan 85 centímetros. Revisemos ahora uno un poquito más complejo. Tengo 15 hectómetros con 61 metros. Aquí tengo que mirar los dos dígitos que están en las unidades, tanto para el 15 como para el 61. Entonces empecemos con el 5, que corresponde a los hectómetros. El número 1 del 15 en el kilómetro. Ahora tengo que ubicar los 61 metros. Vuelvo e identifico la unidad, que es el número 1. En este caso, como tengo doble unidad de medida, el 1 va a ir en los metros. Y el 6 va a ir en la casilla de la izquierda, que es el número, en los decámetros, siendo el número 6. Y me piden que exprese toda la respuesta en metros. Entonces, ya con la ayuda de la tabla, pues es simplemente identificar que tengo todo este número que está completando los metros. Entonces, no es solo el número 1 que está en la casilla de los metros, sino es todo el número completo. Entonces, voy a tener 1561 metros, tal como lo hacíamos en los ejercicios o en los ejemplos previos. Entonces, significa que 15 hectómetros con 61 metros vienen siendo en total 1561 metros. Aquí recordemos que tomamos toda la cantidad completa. Brian, haz los últimos dos, por favor. Claro que sí. Entonces, el que sigue es 6.850 milímetros. Lo vamos a mostrar en una equivalencia que implique decímetros y milímetros también. Entonces, lo que hacemos es, como ya hemos venido mostrándoles, ubicar la unidad. En este caso, tenemos la cifra de las unidades con 0 y solo tenemos una unidad de medida. Entonces, colocamos el 0 en los milímetros. Aquí está. Listo. Luego, a su izquierda, vamos a colocar el resto de dígitos. Entonces sería 5, luego el 8 y luego el 6. Ahora, lo que vamos a hacer es organizar y mirar la tabla según las equivalencias que nos solicitan. En este caso, si nos piden decímetros, pues vamos a mirar cuáles son los números que están en la columna de los decímetros y a su izquierda. Es decir, estos dos. ¿Cuántos decímetros podemos ver ahí? Pues 68. Entonces, escribimos en este caso 68. Listo. Ahora los milímetros. ¿Qué es lo que hacemos? Recordemos, nos ubicamos en la casilla que nos solicitan, que son los milímetros, y acá marcamos. Está 0 milímetros, pero también tenemos que tener en cuenta el que está a su izquierda. ¿Qué pasaría si hay otro cuadro a la izquierda? Es decir, ¿qué pasaría si en este espacio hay otro número? Pues también valdría para lo que estamos mirando. Es decir, nosotros terminamos de mirar uno de los números que estamos hasta que encontramos el siguiente. Entonces, si hubiera otro número, pues tendríamos que coger 3. Tener eso muy en cuenta, no podemos dejar espacios en blanco. Entonces, ubicamos el número que se nos generó acá, el 0
acá en las unidades y el 5 acá en las decenas. Entonces sería 50. ¿Qué quiere decir esto? Pues que 6.850 milímetros es equivalente a 68 decímetros con 50 milímetros. Vamos a hacer el siguiente. Entonces recordemos, bueno, miremos a ver qué es lo que nos están solicitando. 183 decámetros lo queremos expresar como hectómetros y unido con decámetros. Entonces, igual, siempre el primer paso es hallar cuál es la unidad. Entonces, en este caso, la unidad es 3. ¿Qué es lo que hacemos? Pues colocamos el 3 en la columna de los decámetros. Lo tenemos acá. Ok, listo. Ahora vamos a ubicar las cifras que faltan a su izquierda. Tenemos un 8 en los hectómetros y tenemos un 1 en los kilómetros. ¿Qué es lo que sigue? Pues vamos a ubicar cuáles serían la versión del equivalente en hectómetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos, nos ubicamos acá en la casilla de los hectómetros y nos vamos a la izquierda hasta que acabemos con el número. Como solo tenemos una casilla y esa casilla tiene el número 1, pues ahí terminamos. ¿Qué quiere decir? Que el número es 18. Listo. Y ahora nos piden los decámetros. Si notamos, los decámetros solo podemos escoger esta casilla. Quiere decir que el 3 sería la respuesta. Quiere decir que 183 decámetros es igual a 18 hectómetros con 3 decámetros. Y con eso hemos terminado el ejercicio. Vamos a mirar en el tercero cómo hacer para realizar operaciones entre unidades. Es importante que para estas operaciones entre unidades podamos realizar primero equivalencias para así poder generar las operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si se te dificulta hacer las equivalencias, se te dificulta mucho hacer las operaciones. Entonces es muy bueno que tú tengas ya cierta destreza para realizar las equivalencias para que no tengas tantas dificultades en esta parte. Ahora, ¿me puedes colaborar con esto? Claro. Bueno, como decía Brian, primero llamamos y después ahí sí podemos hacer las operaciones. Empecemos mirando el primer dato, que es 19 kilómetros 372 metros. Solo me voy a concentrar en esa parte del ejercicio para hallar la equivalencia. Me están pidiendo dos respuestas, una que son metros y otra que son kilómetros con metros. Solo voy a empezar con los metros, entonces voy a empezar primero identificando cuántos metros realmente equivalen 19 kilómetros 372 metros en total. Entonces, para esto, recordemos, empezamos siempre identificando el dígito que está en las unidades. Tenemos para los 19 kilómetros que el dígito es el 9 y para los metros el dígito es el número 2. Entonces, ubico el número 9 en los y como hablábamos antes, puedo incluir más de un dígito en esta casilla, entonces el número también va a estar ahí. Tengo finalmente 19 kilómetros, pero 19 kilómetros también es importante pasarlo a metros. Entonces, para eso, tengo que completar 3 casillas con los dígitos ceros. Siempre completamos con ceros. Entonces, finalmente tengo que 19 kilómetros van a ser por ahora 19.000 metros. Y tengo que añadir los restantes 372 metros. Entonces, empiezo con el dígito de las unidades, que es el 2, que ya está en los metros, completando con el 7 en los decámetros y el 3 en los hectómetros. Estoy hallando mi equivalencia para los metros. Significa que aquí lo que voy a hacer es una suma. Quiero hallar finalmente cuánto me va a corresponder esto en metros. Entonces, sabemos sumar como usualmente lo hacemos, unidades, después las decenas y así sucesivamente. Entonces, 0 más 2 nos da 2, 0 más 7 nos da 7, 0 más 3 nos da 3, y pongo el 9 y el 1. Recomendamos en este caso
hacer la equivalencia así paso a paso hallando la suma, porque puede que aparezcan ejercicios en donde ustedes no solo tengan los 372 metros, sino que, por ejemplo, puedan tener 1372. Entonces, ese 1000 va a representar una suma con el número 9, podría representarlo. Entonces, siempre es ir como paso a paso para mayor seguridad. Entonces, ya tengo la primera parte del ejercicio. Ahora me concentro en la siguiente parte, que es hallar la equivalencia a metros de 5 kilómetros, 98 metros. Voy a proceder de igual manera que lo que hice con los 19 kilómetros. Entonces, ubico las unidades de los kilómetros y voy a hallar su equivalente en metros. Entonces, completo con 3 ceros. Ubico también las unidades para los 98 metros. Tengo el número 8 en los metros y el número 9 en los decámetros. Como estoy hallando una misma equivalencia, pienso en la operación como si fuera una suma. Entonces, vamos a realizar dicha suma. 0 más 8 me da 8, 0 más 9, 9, y pues completo con el 0 y el 5. Ahora sí, tengo que concentrarme en la operación que va pidiendo el ejercicio original, que es una resta. Como ya hallé yo las equivalencias en los metros, puedo ahora sí concentrarme y hacer la resta que nos están solicitando. Entonces, ubicamos el número 19.372 metros y voy a restarle 5.098 metros. Ojo que aquí es importante respetar el orden de los dígitos al momento de hacer las restas. Como siempre lo hemos trabajado, los números que representan mayor cantidad son los números que escribimos primero para restar. Alineamos siempre los números de derecha a izquierda y pues para que el procedimiento y se realice de forma adecuada. Entonces aquí miremos, 2 menos 8. No se puede porque el 8 representa una cantidad mayor. Entonces, usualmente se hace. Descomponemos el 7 y este se vuelve 6 en las decenas y este dígito se transforma en un 12. Entonces, 12 unidades menos 8 nos va a dar 4 unidades. 6 decenas menos 9 decenas. No podemos, entonces las centenas nos van a prestar y se vuelve este número 16 en las decenas. 16 menos 9 nos da 7. Me quedan las centenas. 2 menos 0, 2. Voy a las unidades de 1000. 9 menos 5 me da 4. Y finalmente en las decenas de 1000 tengo el dígito 1 que no cambia. Entonces, nuestro primer resultado de la resta, entonces entre 19 kilómetros 372 metros menos 5 kilómetros 98 metros van a corresponder a 14.274 metros. Miremos ahora la segunda parte del ejercicio que nos solicita, que es representar nuestra respuesta dando 2 unidades de longitud al mismo tiempo, que es el kilómetro y los metros. Para eso, empecemos mirando cuáles son los dígitos que pertenecen a la casilla de los kilómetros. Tengo 14 kilómetros. Y me concentro en los metros. Tengo el número 4 en los metros, pero recordemos que no se pueden dejar los dígitos de la izquierda solos. Entonces, realmente lo que me queda son 274 metros. Hemos visto entonces en este caso 2 formas de representar el resultado para una misma operación. ¿Esto para qué nos va a servir más adelante?
cuando ya estemos realizando ejercicios donde resolvamos problemas, en donde tengamos que medir longitudes, pues les va a servir para poder resolver estos ejercicios como un poco con mayor confianza. Hemos preparado para ustedes una serie de actividades en donde se van a basar a partir de estos ejercicios que hemos realizado, pues para que puedan ir avanzando poco a poco. Aquí les mostramos en diferentes niveles cómo se trabajan las unidades de medida, desde lo básico hasta, por así decirlo, lo más complejo que vamos a realizar con las unidades, y asimismo pues van a hacer los ejercicios o las actividades de repaso que ustedes tienen, que son las hojas de trabajo con las que vamos a trabajar en este periodo. Entonces, pues esperamos que cada hojita de trabajo pues les permita a ustedes ir afianzando en este conocimiento y en este tema tan bonito que son las unidades de longitud, y pues estaremos comunicándonos con ustedes en el próximo video. Entonces, esperamos que les vaya muy, muy bien con este tema.